Bienvenidos estudiantes de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a hablar de nuestro curso de inmunología acerca del tema de la fagocitosis y de las células que hacen ese proceso de fagocitosis, que son denominados en conjunto fagocitos. Principalmente, aunque no únicamente, las células dendríticas y los macrófagos. Entonces hoy nos vamos a dedicar un poco a estos procesos, recordando que son procesos que, si bien son principalmente de la inmunidad innata, hacen una conexión algunas de estas células con el sistema de células de la respuesta adaptativa. Entonces vamos a dividirlo principalmente en los temas de fagocitosis, células dendríticas y macrófagos. En términos generales, primero vamos a hablar acerca de a qué se refiere el término fagocitosis en este contexto del sistema inmunológico. Resulta que, por ejemplo, las picaduras, las heridas son maneras naturales en las que se puede romper la integridad de la principal barrera, que es la piel, y de esa manera los microorganismos patógenos pueden ingresar al cuerpo, ¿verdad? Pero no únicamente, sino que muchos patógenos tienen una evolución han tenido de maneras que han podido desarrollar mecanismos de virulencia. ¿Virulencia qué significa? La capacidad para invadir a un hospedero, para invadir un cuerpo, ¿no? Entonces esto les permite colonizar. Cuando los patógenos ingresan ya a un tejido, por ejemplo en el cuerpo humano, van a encontrarse que lo van a recibir proteínas solubles y receptores del sistema inmune. Entonces estos dos conjuntos de moléculas van a detectar a los antígenos y esto va a iniciar la respuesta inmunológica. Una vez que el microorganismo penetra las barreras del cuerpo, digamos las mucosas, la piel, la primera línea, la siguiente línea de defensa son los fagocitos. ¿Qué hacen los fagocitos? ¿Por qué se llaman así? Porque son especializados en fagocitosis, que es el atrapamiento y la destrucción por digestión intracelular de microorganismos como las bacterias. Entonces tenemos que dentro del sistema inmune hay varios tipos de fagocitos: las células dendríticas, los macrófagos, los monocitos en sangre y los neutrófilos. A nivel de circulación sanguínea son principalmente los monocitos los que hacen la función de fagocito. A nivel de los tejidos, que decimos a nivel tisular, adentro de los tejidos, son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Bien, resulta que este señor que está aquí, Ilya Ilyich Meshnikov, nacido en Rusia y después pasó a Francia, fue el que realmente estudió primero los macrófagos y es, por así llamarlo, el padre del estudio de la inmunidad innata. Él comenzó a hacer estudios sobre esto y entonces insertó espinas de naranjo, ¿no? en tejidos de las estrellas de mar y observó las reacciones que ocurrían. Entonces él fue el primero en describir los macrófagos, la fagocitosis, y llegar a la conclusión de que este proceso de fagocitosis es sumamente importante a nivel de la inmunidad innata. Muy bien. Resulta que hay que concluir que este proceso de fagocitosis es una respuesta antigua, evolutivamente hablando, conservada, y que también ahora sabemos que hay poblaciones de macrófagos a los que llamamos macrófagos residentes, que viven en diferentes tejidos. Entonces los macrófagos que viven en esos tejidos se llaman macrófagos residentes y ellos están todo el tiempo reconociendo antígenos e interactuando con ellos, ¿verdad? Iniciando otros tipos de respuesta. Estas células, los macrófagos, las células dendríticas, cuando detectan un cuerpo extraño, un microorganismo, un agente patógeno, extienden pseudópodos. Recuerden la palabra pseudópodo, significa pseudos falso y podos pies falsos, así como si fueran los pseudópodos de una ameba. Y entonces capturan a la presa. Al capturar a la presa forman una burbuja, una vacuola, una vesícula endocítica. Endocitosis significa ir hacia adentro de la célula. Y a esa vesícula endocítica la llamamos fagosoma. El fagosoma se transforma en endosoma temprano, en endosoma tardío, y finalmente se le fusiona un lisosoma y entonces se va a llamar fagolisosoma. Como vemos aquí, las etapas principales de ese proceso son la detección y penetración, la detección de digamos en este caso, una bacteria, la formación de pseudópodos. Recuerden que eso ocurre por toda una polimerización, un reordenamiento del citoesqueleto formado por los microfilamentos de actina. Se forma el fagosoma, que va a pasar por
las etapas de endosoma temprano y tardío. Cuando se fusiona con un lisosoma, entonces ya se llama fagolisosoma, ocurre la digestión y neutralización de los patógenos, y finalmente lo que hay que reciclar se recicla, y lo que ya es no utilizable se llama un cuerpo residual, y eso se puede excretar hacia el exterior de la célula. Los receptores de los fagocitos van a activar a otras respuestas para combatir la infección. Pero cuando llega un receptor de estos fagocitos y se activan porque tocan algún antígeno, entonces van a producir diferentes reacciones, desde que el fagocito produzca citoquinas, productos o sustancias proinflamatorias, hasta que, por ejemplo, puedan señalizar a otras células, indicarles a otras células para que se activen porque hay una infección. Entonces vemos que no es solo la fagocitosis en sí, sino que la fagocitosis va a ser el camino o el puente para otras vías de resolver la infección y de atacar a los organismos infectantes. Ahora sabemos que los neutrófilos son muy importantes, y también las células dendríticas, porque por un tiempo se pensaba que eran solo los macrófagos, ¿verdad? Como este que vemos acá. Pero hoy sabemos que los neutrófilos y las células dendríticas tienen funciones cruciales en estas funciones de fagocitosis. Las células dendríticas, a las que de ahora en adelante vamos a llamar DCs, Dendritic Cells, son un puente fundamental entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa mediada por linfocitos. Es decir, son un ligamen entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos. Durante la infección, ¿verdad?, un microorganismo llega y entra. Una de las cosas que puede ocurrir es que sea rápidamente opsonizado, como vimos, destruido. Vean, por este lado se va porque hay un complejo MAC, como el que vimos en la clase anterior, y entonces se lisa el microorganismo. O puede ser opsonizado, y este microorganismo opsonizado puede ser reconocido también por los receptores de los fagocitos. Entonces, los fagocitos, digamos que esto es un macrófago, pueden reconocer al microorganismo opsonizado porque tiene receptores para las opsoninas, o puede reconocerlo directamente, podría reconocer al antígeno directamente. Por cualquiera de estas dos vías va a llegar a la misma situación, a la fagocitosis. Las células dendríticas son muy especiales porque, aparte de hacer esto, ellas agarran los antígenos, los procesan y se van a los ganglios linfáticos a enseñárselos a los linfocitos T. Eso se llama señalizar, activar al linfocito T, para que el linfocito T, que antes era virgen, reconozca ese antígeno en particular y monte respuestas ya celulares de la inmunidad innata contra ese antígeno de esa bacteria o de ese patógeno. Hoy en día sabemos que no solo las células dendríticas hacen eso, sino que los macrófagos en algunas instancias pueden hacerlo. Pero siguen siendo las células dendríticas los mejores activadores de los linfocitos T, porque son capaces de interactuar directamente con los linfocitos completamente vírgenes o linfocitos naïf y activarlo. Entonces las células dendríticas siguen siendo las células presentadoras de antígeno por antonomasia, aunque los macrófagos poco a poco se va descubriendo que pueden hacer este tipo de respuestas y de procesos también. Los receptores de estas células que reconocen a esos antígenos se llaman PRRs o Pattern Recognition Receptors, receptores de reconocimiento de pauta o receptores de reconocimiento de patrón, ¿verdad? Lo que hacen es reconocer antígenos. Y vean que hay muchos. Aquí en esta figura está ilustrado para el caso de Candida albicans. Pero para otros microorganismos pueden haber otros. Hay generales y hay más específicos, pero en general aquí no van a estar todos, ¿verdad? Simplemente es para darnos una ilustración. Vean que hay receptores de tipo TLRs, que son los Toll-like receptors. ¿Por qué se llaman receptores parecidos a Toll? Porque viene el nombre vienen ellos de los que se descubrieron en Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta, esa que anda ahí en las frutas, ¿verdad?, que todos la conocemos en las casas. Ahí se descubrieron los receptores Toll, que hacen estas cosas en los fagocitos. Después se descubrieron en los mamíferos, en el humano incluido, ¿verdad? Entonces, como son parecidos a Toll, porque son del mismo tipo, evolutivamente hablando, se llaman Toll-like receptors, o receptores parecidos a Toll. TLR2, TLR4, hay otros que son del tipo C, lectina tipo C, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí los de tipo lectina 1 y lectina 2, que son muy interesantes porque reconocen mananos y reconocen hifas de hongos, qué sé yo. Luego tenemos otros de otras familias que tal vez no son tan comunes de conocer, ¿verdad? Como las Mintul o las DC Sign, por ejemplo, las que reconocen a las opsoninas.
y otros grupos. Vean que van a haber algunos que reconocen ciertas cosas, algunas cosas son reconocidas por varios. Vean, por ejemplo, aquí estos reconocen mananos, estos reconocen mananos también. Entonces recuerden que estos receptores van a ser para antígenos en general. ¿Cuáles van a ser las moléculas totalmente específicas solamente para este antígeno, ese microorganismo? Los anticuerpos. Pero a eso no hemos llegado. Eso se ve en una parte posterior del curso. Ya anteriormente habíamos hablado de las PAMs, que eran las Pathogen Associated Molecular Patterns, ¿verdad? Que son los antígenos de los patógenos, pero recordemos que también se hablaba de ahora de las MAMs, porque esta es más generalista, dice Microbe Associated, o sea, patterns o pautas o antígenos asociados a microorganismos, no solo a patógenos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que no son patógenos también tienen antígenos. Entonces, como que PAM es muy centrado solo en los patógenos. Esta sería como una categoría más amplia. ¿Qué es un organismo patógeno? Aquel que causa enfermedad. Pero pueden haber invasores del cuerpo que no son patógenos. Estos también tienen antígenos. Entonces, por eso algunos proponen, microbiólogos y biólogos, no usar PAMP, sino MAMP, que son asociados a microorganismos, ¿verdad? Sea que usemos la palabra MAMP o que usemos la palabra PAMP, son reconocidos esos antígenos por receptores de reconocimiento de patógenos, o PPRs, como esos que estábamos hablando, que existen en los fagocitos. Aquí hay una tablita, entonces, donde vean los principales tipos de receptores de reconocimiento, ya sea directamente a los antígenos o receptores de reconocimiento a las opsoninas que están unidos a esos antígenos, ¿verdad? Entonces ahí la opsonina es como un puente entre el receptor de la célula y el antígeno del microorganismo. Dentro de los reconocimientos de patrones directos, receptores, tenemos los receptores de lectina tipo C, como por ejemplo el receptor de manosa, las lectinas, los receptores tipo CD91, los receptores recolectores, que eso es un nombre mal traducido tal vez al español, porque ese de aquí es scavenger. Scavenger, más que recolector, es como un detritívoro o algo así, ¿verdad? Que anda recogiendo cosas y utilizando dentro de lo que no es útil moléculas y las anda reconociendo. Por eso es que les llaman recolectores, pero en realidad la palabra inglesa es scavengers. Y ahí tenemos scavengers tipo A, tipo B, que reconocen lipopolisacáridos, que son particularmente de las bacterias, ácidos lipoteicoicos, que son particularmente de las bacterias, licopéptidos y acilglicéridos, que son muy bacterianos, betaglucanos, que se encuentran en los hongos. Bueno, todos son reconocidos por estos receptores scavengers. Los receptores de los fagocitos que reconocen a opsoninas, o sea que necesitan el puente de la opsonina cubriendo al antígeno, tenemos por ejemplo los receptores con dominio de colágeno, son un grupo, ¿verdad? Como CD91 y la calreticulina, ¿verdad? Ahí entran las ficolinas, las MBLs que habíamos hablado en clases anteriores. Receptores de complemento como CR1, CR3, CR4, CRIG, C1QRP, esta ya hemos hablado, sería el receptor para C1Q que iniciaba la vía clásica de la activación del complemento. Entonces reconocen fragmentos del complemento, y receptores FC, que habíamos dicho que son los que reconocen la parte FC cristalizable, las colitas de los anticuerpos. Y entonces tenemos FC alfa y FC gamma, alfa para reconocer a IgA, globalinas A unidas a antígenos, y FC tipo gamma, que van a reconocer a IgGs, ¿verdad? Unidos a antígenos, o sea, a anticuerpos del grupo del tipo G, unidos a anticuerpos. No todos estos receptores van a señalizar fagocitosis, como dijimos, puede señalizar para otras respuestas distintas, no solo para fagocitosis. Estos PPR reconocen lipopolisacáridos, mananos, carbohidratos complejos, peptidoglicanos y proteínas que se encuentran asociadas siempre a la membrana o pared celular de bacterias, de hongos y otros patógenos, o sea, cosas que no son propios del cuerpo. Entonces están especializados en reconocer este tipo de antígenos que no son propios del cuerpo humano. Y la opsonización mediante las proteínas del complemento que estudiamos en la clase anterior son una manera de estimular la fagocitosis, es decir, el sistema de complemento puede por un lado lisar y opsonizar, pero con esta opsonización también activa a los fagocitos. Continuamos en la siguiente parte de la video.